Estamos a 8 meses de las elecciones 2024 y en este momento ya se está especulando sobre una posible candidatura de la oposición junto a la sociedad civil. Para entender un poco más de ello, vamos a conversar con José Marinero de la iniciativa Sumar por El Salvador. José, ¿qué es lo que se está discutiendo y quiénes son sus protagonistas principales? Sumar es ante todo un esfuerzo ciudadano, es un movimiento cívico y plural que reúne a una serie de actores sociales de la academia, representantes de sectores académicos, incluso religiosos, de la diversidad sexual, feministas, profesionales, que se reúnen alrededor de la preocupación de qué hacemos frente a lo que nos está sucediendo en este momento. Yo creo que sin esta explicación previa, la conversación electoral que ha sido en este momento producto de especulaciones, producto de desinformación incluso, y también producto de deformaciones, creo que no termina de comprenderse. Entonces, Sumar viene trabajando desde hace aproximadamente unos 2 años en un ejercicio de diálogo ciudadano alrededor de una agenda mínima ciudadana que, digamos, integre las preocupaciones de esta diversidad de actores sociales en El Salvador. El desmantelamiento de la democracia y el retroceso de los derechos. Pareciera, de la información que hemos conocido, que el foco está únicamente en lo electoral. Y por el contrario, creo que hay que poner esto en su debido contexto. Es una respuesta ciudadana, es una respuesta no partidaria a la crisis democrática, la crisis de los derechos que vive hoy día El Salvador. Pero, José, nuevamente, perdón que te interrumpa, estamos a 8 meses de las elecciones y con un calendario que cada vez se acorta. Entonces, más allá de este contexto previo, ¿es el objetivo actual consensuar una candidatura presidencial? La conversación no arrancó en una candidatura o en una fórmula, pero en el camino nos pareció también importante hablar con los actores políticos. Y esa conversación fue girando hacia la necesidad de que existe una alternativa democrática en las elecciones del 24. Esa fue una conversación producto de cientos de intercambios. El final de ese trayecto reconoce la necesidad de instrumentos políticos para que esa agenda mínima ciudadana pueda ser realidad. Es en ese contexto en que empezamos a hablar de la posibilidad de una fórmula ciudadana, una fórmula unificada ciudadana que traduzca estas demandas y estas expectativas. Por supuesto que tenemos claro el calendario electoral y nos parece entonces que el escenario del 24 se plantea como una última ventana de oportunidad para plantear una alternativa democrática, ofrecer una alternativa ciudadana y democrática frente a la crisis de democracia que vivimos en este momento. Sumar cruzó puentes, ha hablado con cientos de actores, incluyendo los partidos políticos, para entender de qué manera podíamos todos trabajar juntos hacia un objetivo común. Dentro de esto, José, el calendario se cierra y hay que presentar una candidatura. ¿Tienen ya un consenso sobre esto? ¿Tienen ya una fórmula que van a presentar en conjunto? Sí, hemos trabajado en esa conversación y hemos escuchado a una serie de actores de todo tipo, incluyendo a los propios partidos políticos, para entender si una fórmula democrática, una fórmula única, ciudadana, pudiese ser una respuesta a esa inquietud. Y en ese sentido, Sumar se preocupó por conversar con ciudadanos que pudieran estar interesados en asumir un reto como estos. Y hemos encontrado efectivamente dos valientes ciudadanos que han aceptado un reto que en este momento se advierte que es un reto muy, muy difícil, es un desafío complejo. El reto no es competir contra esta persona, el reto es unificar las posiciones de aquellos que en este momento creen que un país distinto es posible. El reto es construir esperanza, el reto es pensar más allá de esta persona que en este momento gobierna El Salvador. Así que sí, sí hemos hablado con estas personas, creemos que es el momento además de plantearlo al país. Lo hemos conversado en reuniones privadas con actores políticos como una idea, como una propuesta. No hay, a pesar de lo que dice la desinformación, no hay ningún acuerdo al respecto.
Es una propuesta ciudadana que está en construcción, que ha sido conocida prematuramente, pero es un esfuerzo de diálogo que venimos haciendo desde hace ya un buen tiempo. En el artículo del Faro que sale la semana pasada, se menciona ya dos nombres para esta discusión. Se menciona a Luis Parada y a Celia Medrano. ¿Son esos parte de los nombres que se está discutiendo? ¿Hay algún acuerdo preliminar o qué está sucediendo con ese paso final? No hay un acuerdo con nadie. Este es un trabajo que ha hecho este esfuerzo ciudadano de Sumar por identificar dónde puede haber una fórmula, una combinación de personas y de perfiles que pudiesen representar esta alternativa. Dentro de Sumar, pensamos que estas dos personas, Luis Parada y Celia Medrano, representan esa alternativa y que es una fórmula además interesante y además que podría representar un equilibrio que El Salvador necesita en este momento, de gente preparada, de gente comprometida, de gente además íntegra, con un pasado que no se les va a poder encontrar nada, un pasado intachable de trabajo y de servicio al país. Una persona, por un lado, con una trayectoria de servicio público, del otro lado, una persona con una trayectoria de defensa de los derechos humanos, una combinación de una mujer y un hombre, una combinación de una persona que viene de la diáspora, otra persona que ha trabajado toda su vida en El Salvador, y además que creo que refleja las inquietudes del espectro ideológico, para decirlo de alguna manera. Sabemos y entendemos perfectamente bien que este no es el tiempo de la discusión entre derecha e izquierda. La discusión en este momento está si queremos vivir en democracia o no. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que estas personas han sido identificadas en un esfuerzo de diálogo por parte de Sumar. Nos alegra y los entusiasmamos además a que efectivamente puedan continuar este trayecto a pesar de la revelación anticipada de este esfuerzo. Y además invitamos a los actores políticos a que consideren, a que abran, a que continuemos la conversación con la ciudadanía. Ahora, José, dentro del panorama electoral, ¿cuál es la expectativa que tiene el movimiento Sumar y los actores políticos que se han agrupado a este? ¿Es una expectativa de arrebatar las presidenciales a Nayib Bukele o es una expectativa de acortar, digamos, la distancia legislativa? ¿A qué aspiran para 2024? Hasta hace apenas un par de semanas creo que el panorama que todos entendíamos o que parecía iba a suceder es que el actual presidente iba a intentar una reelección contraria a la Constitución en el 2024 sin competencia significativa. La conversación sobre la necesidad de una alternativa ha aparecido y esto ha causado evidente ruido, ha causado evidentes molestias incluso desde el oficialismo. La reacción virulenta, la reacción agresiva, hostil frente a la idea de que la ciudadanía esté proponiendo a los partidos políticos una agenda ciudadana que además tenga como instrumento una participación unificada de la ciudadanía en una fórmula presidencial, creo que ha causado temor dentro del oficialismo. No hay otra manera de explicar esta reacción completamente desmedida de ataques a las personas que valientemente han levantado su mano y que han aceptado participar en este proceso. El momento en que sale el artículo reciente, el artículo que cuenta prematuramente lo que está sucediendo en estas negociaciones, varios actores políticos salieron ya a desligarse de él. ¿Cuál es el panorama actual de la unidad dentro de todas estas discusiones? Quiero resaltar que en este esfuerzo ha habido muchísima madurez política, muchísimo entendimiento de que el desafío es común y que necesitamos encontrar una respuesta articulada, una respuesta conjunta a ese desafío. Y eso es lo que estaba en proceso. Esa conversación estaba en proceso. Y por eso puedo reiterar que no hay ningún acuerdo de ningún tipo como el que el oficialismo está en este momento atacando. Y está bien que lo sigan atacando porque eso no existe. No existe un gran acuerdo entre los dos partidos de oposición democrática. Lo que sí hay es una voluntad por encontrar en este proceso maneras de enfrentar juntos el desafío democrático en El Salvador. O sea,
Digamos, mencionas que todavía no hay un acuerdo, pero dentro de unos días se tiene que formalizar la adhesión a un partido político de las personas que vayan a aceptar la candidatura presidencial y a la vicepresidencia. Pero la impresión que dio es que se estaban desligando algunos en esa conversación. Entonces quiero entender cuáles son los actores que sí están sobre la mesa y cuál es el panorama en este momento. Los actores que están sobre la mesa en este momento, si lo quieres decir en términos de esa imagen, es Sumar, que tiene claridad de cuál es el momento histórico que vive El Salvador, y por supuesto además las personas que hemos identificado como una posible fórmula viable, como una fórmula que podría enfrentar ese desafío en los siguientes 8 meses que le restan al calendario electoral. La nuestra es una propuesta hacia los partidos políticos. Sumar es un movimiento ciudadano no partidario. No somos un vehículo electoral. No podemos competir en las elecciones. Y en ese sentido, si esta propuesta no es acogida por uno de los partidos políticos o por todos los partidos políticos, este esfuerzo, digamos, no llegó a ningún sitio. En este momento, lo que Sumar está haciendo es proponerle al país la idea de que alrededor de una fórmula ciudadana unificada se puede enfrentar la crisis que vive el país. Eso es lo que está haciendo Sumar. No tiene ninguna garantía de que esta propuesta va a ser aceptada por ninguno de los partidos. Para el vehículo partidario, Sumar se decantaría más por un partido nuevo o por alguno de los grandes partidos tradicionales. Bueno, la visión de Sumar es que esto no es un acuerdo con un solo partido, ni es un acuerdo con los partidos. Es un gran acuerdo nacional. Uno de los consensos de Sumar, de su agenda mínima, es que hace falta pensar en un país distinto donde no hace falta renunciar a unos derechos para tener seguridad, donde no se persigue a la gente por lo que piensa o por lo que dice, donde la Fuerza Armada y la Policía Nacional cumplen con su rol constitucional, donde no se viola antojadizamente la Constitución. Y una de las propuestas de ese consenso de la agenda mínima es construir un plan de país. Para hacer un plan de país se necesitan no solamente buenas ideas, sino que se necesita además capacidad política, se necesitan las reformas que solamente se pueden aprobar en un parlamento, en una asamblea legislativa. Nos interesa también que los partidos políticos con vocación democrática lleven propuestas de la ciudadanía. No solo personas, sino que además el contenido, propuestas de programa que representen mejor lo que la ciudadanía pide en este momento. José, dentro de estas discusiones ha habido algunos actores, más que todo partidarios, que han querido decir que se desligan, por ejemplo, de la discusión si esta involucra al partido que está del otro lado del espectro político o ideológico. O ha habido algunos que dicen yo no voy a negociar con partidos tradicionales. Entonces, de cara a una gran alianza o una gran coalición, ¿esto incluye a tu criterio a quienes ya gobernaron o incluye a tu criterio a quienes en algún momento incurrieron en prácticas que hoy se le señalan al presidente Bukele? Bueno, yo creo que esa es una pregunta más para los partidos políticos que para Sumar. Si está en su madurez política, si está en sus decisiones estratégicas, en su estrategia de participación en las elecciones, la posibilidad de articularse frente a aquellos con los que incluso hace muy poco tiempo consideraban sus contrincantes e incluso sus enemigos ideológicos. Yo creo que estamos en un momento en que esas diferencias deben hacerse a un lado. Ese es justamente el ejemplo que Sumar ha querido fijar o proponer con la agenda mínima ciudadana. En el transcurso de la conversación comprendimos que hacía falta hablar con todos los partidos de vocación democrática. Y sí hemos hablado con todos los partidos de vocación democrática, con representación en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que hemos hablado con ellos. ¿Por qué no? Son importantes. Representan una alternativa de pensamiento a la visión de imposición y unificadora, digamos, o de imposición del oficialismo en este momento. Yo creo que lo que hemos descubierto en el camino es que hay un montón de coincidencia. Mencionas que es una discusión que los partidos tienen que tener si van a tener la madurez política para aceptarse unos a otros. Pero a mí me parece que es relevante saber si a la sociedad civil también está dispuesta a aceptar
aliarse con personas que en algún momento también cooptaron instituciones o también practicaron, no sé, digamos, también incurrieron en corrupción. Por eso te pregunto, ¿cómo se asume dentro de Sumar la permanencia o la pertenencia o participación de miembros de partidos tradicionales? Sumar ha entendido que esos partidos que llamamos tradicionales en esta conversación también representan a una membresía, a unos ciudadanos que ven representados sus intereses, sus demandas y expectativas en estos vehículos partidarios. Y tenemos un profundo respeto por eso. Entendemos que son alternativa política, entendemos que a pesar de la historia que muy bien conocemos y que hemos criticado muchos de nosotros en Sumar en el pasado, a pesar de eso, también entendemos que en este momento hay una comprensión de que el desafío es común y de que no podemos dejar en esta conversación a nadie fuera por una diferencia o un recelo ideológico que en este momento es completamente obsoleto y además en detrimento del esfuerzo de unidad. José, dentro del ecosistema de partidos, todos han guardado sus cartas, salvo el FMLN, que ya tiene oficialmente sus primeros precandidatos. Es decir, parece que el FMLN sí va a presentar una fórmula que nos daría a entender que no va a participar de este esfuerzo. ¿Tiene Sumar contemplada en sus filas o tiene participación de gente de la izquierda? Absolutamente, yo creería que creo que el mismo partido lo reconoce de que el FMLN no es toda la izquierda de El Salvador. Yo creo que la- el gran logro de Sumar, la contribución que ha hecho Sumar es reunir en esa agenda mínima ciudadana las visiones de todos los sectores ideológicos de la sociedad, de los sectores sociales además, que piden el respeto a sus derechos, que piden un piso mínimo de condiciones democráticas para poder construir sus agendas. No importa si es de derecha, si es de izquierda, porque entendemos que en este momento la pregunta que enfrentamos como país no es si nos vamos a la izquierda o a la derecha, es si vivimos en democracia o no vivimos en democracia. Esa es la pregunta que hay que resolver en ese momento. Y por eso entendemos que esos partidos que llamamos tradicionales representan también unos sectores importantes de la población que en ese momento enfrentan los mismos desafíos. Todos hemos perdido derechos en estos 3 años. Todos hemos perdido espacio de participación. Todos hemos retrocedido en la posibilidad de exigir justicia frente a atropellos o vulneraciones a nuestros derechos. Más allá de la elección presidencial, que obviamente suele atraer titulares y demás, hay una llave legislativa, que es 29 escaños en la Asamblea Legislativa. ¿Crees que este esfuerzo puede llegar en algún momento a procurar eso o puede buscar controlar esa llave que le impida al presidente controlar básicamente todo en el legislativo? Eh, Creo que la propuesta debe ser de que la oposición pueda equilibrar en la Asamblea Legislativa el poder que en este momento no tiene ningún tipo de contrapeso legislativo. Sí, el número mágico puede ser el 29. Yo creo que hay en este momento suficiente descontento, hay suficiente organización de la ciudadanía, hay suficientes propuestas incluso para llegar más allá. Pero eso no va a ser una preocupación solamente nuestra, es principalmente una preocupación de los partidos políticos. Sumar o cualquier otro espacio ciudadano no participa en las elecciones, pero necesita y demanda alternativas viables en las elecciones. Para que esto tenga fruto, José, para que toda esta discusión que ustedes han tenido por varios meses, es necesario que haya elecciones libres, justas y que sean vigiladas por un árbitro independiente. ¿Ustedes confían en el Tribunal Supremo Electoral y su capacidad de administrar unos comicios libres y unos comicios además que funcionen, donde la tecnología sirva, donde haya orden ese día? Estamos exigiendo, de hecho, que se respeten las condiciones para que el 24 tenga o vea unas elecciones libres, justas y competitivas. Hemos visto con muchísima preocupación cómo no solamente el árbitro electoral, pero también las reglas de participación
se están inclinando a favor del oficialismo. Pero a pesar de eso, creemos que es un derecho ciudadano participar en las elecciones del 24. Quien hace trampa no somos nosotros. Quien va a hacer trampa nunca va a ser la ciudadanía, ni tampoco esperamos sea la oposición democrática. Quien está intentando modificar las reglas, quien pretende inscribirse inconstitucionalmente a una reelección, a pesar de que 6 disposiciones en la Constitución lo prohíben, no somos nosotros. Y entonces, quien estaría en realidad deslegitimando las elecciones es el oficialismo. También creemos que es importante porque ayuda a exponer justamente estos problemas de la asimetría del oficialismo usando todos los recursos del Estado para atacar a la oposición, para atacar a la ciudadanía y colocarse en una posición de ventaja respecto de sus contrincantes electorales. Creemos que es importante entonces para denunciar un eventual fraude. Has mencionado la palabra fraude. ¿Crees que después de tanto tiempo de democracia en El Salvador, estamos expuestos nuevamente a ese fantasma? Bueno, el escenario que en este momento estamos enfrentando es un escenario de asimetría. Y con esto quiero decir que creo que el oficialismo ha hecho uso ilegítimamente de todos los recursos del Estado para colocarse en una posición de ventaja. Yo quisiera recordar que el hoy presidente de este país llamó en 2 ocasiones en el día de las elecciones a que se votara por su partido, a pesar de que la ley electoral lo prohibía. Y, digamos, no hubo ninguna consecuencia alrededor de eso. Esa es una muestra, digamos, cómo el oficialismo está dispuesto a comportarse fuera de las reglas, fuera del marco de las reglas. Cómo está dispuesto a inclinar la balanza para que las reglas del voto en el exterior le favorezcan, por ejemplo, contando los votos del exterior, en su mayoría en San Salvador. Entendemos también que puede haber un esfuerzo por sabotear las candidaturas de los partidos de oposición, ya sea la única o la de los partidos individualmente considerados. También vemos el peligro de la influencia del Ejecutivo sobre la autoridad electoral. No somos ciegos, digamos, a esas condiciones. Y vemos además el uso de la campaña abierta, descarada, adelantada del oficialismo y la inacción por parte de la autoridad electoral frente a esa campaña adelantada. Entonces, sí, es una posibilidad